¿Qué tal? Esto es Zona de Contagio y estamos aquí nuevamente en un tiempo de guerra y de pandemia, de eso se trata esto, de aislamiento y de gente en cuadritos. Entonces, tenemos una gran fortuna aquí para aminorar nuestro malestar y nuestra desdicha, que es un gran escritor y un profundo estudioso del espíritu humano y amigo mío desde hace muchos años. Me precio decir que somos amigos desde hace ya varias décadas, aunque a él le encante decir que yo soy infinitamente más viejo que él. Es bastante cierto. Pero bueno, aquí está con nosotros el gran Álvaro Enrique, acompañándonos a los usuales miembros de esta cosa que se llama Zona de Contagio, que es mi queridísima Mariana H., y el gran Alejandro Borrego, que es el jefe de producción y jefe de todo lo demás que tiene que dar sentido a esta emisión, transmisión, colaboración, lo que sea. ¿Cómo estás, querido Álvaro? ¿Cómo te trata este incipiente verano que todavía no empieza? Como pudiste ver y como pudo ver tu internet, tu público, o sea, no sé cómo se llame ya el público, así de abuelito estoy. Se me nublaron los lentes con la emoción de tu presentación, maestro. Sí, efectivamente, ¿no? Una amistad ya milenaria, no tan milenaria como tú, No, pero una amistad nada, nada es tan milenario como yo. No, muchísimas gracias por tenerme. La verdad es que hacía mucho desde, bueno, cuando estaba más dura la pandemia, hubo un momento en el que viajé a México, porque ya mis hermanos mayores estaban volviendo locos, mis padres estaban volviendo locos en la aislación, mis hermanos yo no podía con ello. Lo que pasó yo creo que en todas las familias, y que fue bueno porque de algún modo nos acercó, a los que nos acercó, ¿no? Y a los que ya se iban a separar, los separó, así que también estuvo bueno. Pero bueno, hice un vuelo de estos a México en los que ibas en escafandra, ¿no? En el peor momento de la pandemia, ¿no? Era noviembre, me acuerdo, en noviembre y diciembre estuve en México, antes de las vacunas, ¿no? A mí me vacunaron en febrero, ya no sé de qué año, pero me vacunaron en febrero porque era profesor, fui así de los conejillos de Indias de la vacuna en la ciudad de Nueva York, y antes de eso fui a México. Y fui a México y me sentí renté una casita cerca de casa de mis padres, ¿no? Claro. Los veía así de lejos en el parque, era todo deprimentísimo y para darse un tiro. Tristísimo, Mariana, tristísimo. Bueno, entonces, en ese ambiente sí. de tristeza total, me resuscribí en Twitter porque extrañaba a mis amigos, ¿no? Fundamental. O sea, había tenido las buenas razones que tiene cualquier persona para no estar en Twitter. Es el infierno, los que estamos ahí nos morimos, hicimos algo más, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso, era tanta la nostalgia de las amistades que volví a Twitter, y desde entonces tenía mucha envidia de los que salían en zona de contagio. Así que muy agradecido de que me hayan invitado. Como te decía, necesitamos 73 episodios para entrenar y estar al nivel para salir a la cancha contigo. Ahora ya nos sentimos, hicimos una concentración los zonos de contagios y dijimos, ahora es el momento de invitar a Álvaro. Ya nos podemos enfrentar a él. Y pues aquí te tenemos con un gusto enorme, caramba. Y bueno, yo sé que hay muchísimas cosas que quieren preguntar mis colegas. Yo no me quiero comer todo, pero adelante. Querida Mariana, empieza tú. No, tú empieza, por favor. Yo lo único que quería decir, que corresponde al rubro de chantaje sentimental, es gracias por hablarnos a tus amigos cuando viniste a México, ¿verdad? Porque pandemia y todo, y estábamos aquí igual de solos que tú, pero bueno, espero que la próxima vez que vuelvas a la Ciudad de México nos contactes al señor Borrego y a tu servidora, y que de paso te traigas a Neif. No, tienes toda la razón, pero en ese momento, o sea, me acuerdo una vez que vi a una sola amiga, vi a Viviana Mota, que es la productora esta de televisión, que, en fin, que ha sido muy, muy amiga mía durante muchos años. Viviana es lo máximo, estudié es con lo ella. máximo, es el mejor ser humano que hay después de Nayib Yeye, por supuesto. ¿No? Y de Mariana H. y del maestro Borrego. Pero fui a cenar a su casa como con todas las prevenciones, ¿no? Y entonces cenamos así como a distancia en el jardín, todo tristísimo. Luego regresé, pues yo creo que a las 8 de la noche, y crucé Coyoacán completo porque ella vive en La Conchita y la casa que yo tenía estaba exactamente del otro lado de Coyoacán.
y crucé Coyoacán completo. Yo te juro, Mariana, que yo creo que a las 8 de la noche, y no vi ni un coche, ni un peatón, nada. Todos los coches estacionados, todas las cortinas bajadas, todas las luces apagadas. Era, o sea, no era como, le voy a hablar a mis cuates, ¿no? No, Ya, no, ya no, después, no. ya todo eso pasó después, ¿no? Pero en ese momento no había nada, pero prometo, cuando vuelva, que ya yo creo que va a ser, pues no sé, Bueno, si el otoño o el invierno, en el verano no. pues yo vivo En en el la misma verano no. ciudad, yo vivo en la misma ciudad que Álvaro y nos vemos rarísimo, rarísimo. Antes todavía un poquito más, pero ahora ya rarísimo coincidir. Es que francamente sí vivimos como en polos opuestos de una ciudad muy difícil de transitar. Entonces, poco complicado, pero Sí, pero enmendaremos. bueno, también por eso hicimos este programa, ¿no? Para Eso. vernos. Bueno, pues sí, así como tú hablas de estos momentos de soledad, pues este programa es resultado de eso, exactamente. Fue un rollo de decir, ante esta necesidad de contacto, de ver caras, de hablar con gente, de ver qué es del mundo, pues armamos este rollo y pues como te digo, ya van 70 y tantos episodios y ahí vamos. Pero bueno, y ya que estamos hablando de esas cosas, ¿por qué nos cuentas un poquito de pues, tu exilio voluntario en Nueva York? Porque estuviste en Maryland, te regresaste y te volviste a venir para acá. Pues es un poco, o sea, no sé cómo decirlo sin quedar mal, Yeya, pero no me parece que sea yo el piloto de mi vida, digamos. No me parece que lo que me pasa en la vida sea producto de mi decisión y voluntad, ¿no? Una voluntad así germánica, una voluntad voluntariosa, digamos, ¿no? Más bien las cosas me van, no sé si como a todo el mundo, cuando era más joven pensaba que las experiencias de uno eran las experiencias de otro porque creía en Borges, ¿no? Creía en esta hermosa cursilería que decía Borges, que todos los seres humanos tienen todas las experiencias humanas. Es la clásica mentira borgesiana que le crees de joven, ¿no? Entonces, cada quien tiene sus experiencias. A mí la vida un poco me ha ido llevando por la nariz, ¿no? O sea, sin que yo tenga mucho control de ella, o yo tengo control de ciertas cosas, ¿no? Es decir, pase lo que pase, voy a seguir escribiendo novelas, silly, que no se van a vender, etcétera, pero lo voy a seguir haciendo. Y pase lo que pase, voy a estar asociado a una universidad siempre porque me encanta dar clases, ¿no? Los amores de mi vida son los libros y lo que puede pasar con ellos cuando los escribes y cuando los lees y cuando se convierten en un predicado y cuando se convierten en un sujeto, digamos, ¿no? Entonces, bueno, sé que caiga donde caiga van a pasar esas cosas, pero todo lo que me ha pasado en la vida ha sido fundamentalmente azaroso, ¿no? Fui a Maryland porque nació Miquel, mi primer hijo, y mi exmujer su mamá vivía en Maryland y quería esquina y tenía toda la razón en querer esquina. Entonces, pues busqué una universidad que estuviera súper cerca de la casa de su madre y resultó que en esa universidad daba clase José Emilio Pacheco, ni más ni menos, ¿no? Saúl Sosnovsky, a lo mejor el mayor intelectual vivo mexicano al que nadie lee, pero deberíamos, que es Jorge Aguilar Mora, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, resultó que caí en un programa extraordinario que modificó por completo todos mis puntos de vista y todas mis maneras de leer y de pensar. Pero en cualquier caso, he vivido toda la vida en operación emergencia. Bueno, vámonos. ¿Cuánto tenemos? $7. Vámonos a Washington con eso. No, vámonos a vivir a Maryland con eso. Vendemos el coche y ya con eso sale para 2 boletos y ¿no? La renta de un cuarto de hotel y la siguiente semana vemos qué hacemos, ¿no? Así ha sido toda mi vida. La vuelta a Nueva York fue más o menos así. Gané la biblioteca, la beca de la biblioteca pública porque mi segunda mujer se embarazó y estaba a medio doctorado. Entonces fue como todo bien, pero tengo que regresar al doctorado, ¿no? O sea, tengamos al bebé en México y demás, porque tener un bebé en Nueva York es difícil, ¿no? Entonces hagámoslo en México, pero regresemos a que yo termine el doctorado. Entonces yo apliqué a todos los programas, todas las becas,
programa de recoger basura en los parques, o sea, limpiar coches, todos los programas, y lo que me dieron fue como el honor más alto e imposible, ¿no? Que era la beca Cullman, la de la biblioteca pública. Dificilísima de conseguir, man. Dificilísima de conseguir, pero no te imaginas a lo que aplicaba. O sea, profesor de kinder en Jamaica, Queen. No, nada, ni una entrevista, nada. Y un día regresé de llevar a Maya a la guardería y había me dijo, Valeria, te hablaron de la Biblioteca Pública de Nueva York. Y era como, bueno, entonces marqué para recibir la negativa, había recibido millones de negativas y me dicen, bueno, te esperamos aquí en agosto. ¡Wow! Entonces llegué así y Nueva York, como sabe ella y sabe todo el mundo, es como la Ciudad de México, un hoyo negro, ¿no? Es decir, una vez que entras ya no sales, ¿no? O sea, ya te vas y hay un nuevo proyecto y otro proyecto y otro proyecto y ya cuando te das cuenta ya tienes abogado y agente y psicólogo, ¿no? Entonces ya no te puedes ir, ya tus hijos son del barrio, ya. Entonces, pues supongo que un poco tu historia, Yeya, ¿no? Me quedé aquí porque la vida o sea, empezó a circular aquí. Y ya ahorita, pues dos de mis, bueno, ahí viene un hijo, habíamos quedado de no decirlo, pero un bebé en unos días. Con eso, 3 de los 4 hijos que tengo viven en Nueva York. Es impensable salir de aquí, ¿no? Lo único que le pido a Dios, que espero que estén de acuerdo conmigo, lo único que le pido a Dios es que no me entierren en uno de esos cementerios de kilómetros y kilómetros cuadrados de tumbitas de Queens. Eso es lo único que quiero. O sea, ya me quedo aquí, pago impuestos, tío, o sea, lo que diga, si quieren hasta gringo me hago. Cedo mi green card y me vuelvo, lo que sea, pero lo del cementerio. No, no. Porque quede el registro en zona de contagio, palabras de Álvaro Enríguez, cualquier cosa menos cementerio de tumbitas. Cualquier cosa, esto ya es un testimonio, esto ya es como un acta firmada, un acta cívica. Es como un acta cívica. No puede ser enterrado en Queens. No sé si en Manhattan está difícil, en Trinity Church, uno de esos, eso sería un poco más digno. Creo que hace 200 años que se acabaron los departamentos en ese edificio, ¿no? Sí. Por lo menos 200 años de que no hay ni un huequito para meter unos cuantos huesos. Creo que Melville fue el último que enterraron, ¿no? En Trinity, o sea. Oye, Álvaro, y esta pregunta va a sonar como un poco un lugar común, pero así como te va llevando la vida de un lado para otro y te vas dejando llevar, pasa lo mismo con tu literatura, porque yo he entrevistado a muchos autores, pues, y cuando me dicen, es que de pronto el personaje me empezó a hablar y entonces él cobró vida propia y me llevó por otros lados, yo siempre como, eso me parece un poco sospechoso, pero no lo sé porque no soy escritora de novelas. En tu caso, cuéntame un poco cómo funciona esa especie de veleta a la hora de escribir. Estoy completamente de acuerdo contigo, María. Es como, chale. O sea, no, pues, si no tienes control, o sea, que no tengas control de tu vida, lo entiendo, porque pero de tu hay todas estas variables, ¿no? Empleo, daño psicológico en la infancia, hijos, la voluntad del perro, ¿no? Yo ya los últimos años no hago más que lo que quiere el perro que haga. Y me hace muy feliz, no te rías, María. No me hace muy feliz obedecer al perro. Y así, ¿no? Pero pues, a ver, está la teoría. No es un lugar común tu pregunta, pero sí mi respuesta va a pasar por un lugar común tremendo. Que es la teoría Camus, ¿no? La teoría de Alberto Camus. Estoy muy nervioso. La teoría de Albert Camus o Camus, no sé bien cómo se pronuncia, nunca supe cómo se pronuncia. Pero la teoría Camus, digámoslo en español, de por qué se escribe, ¿no? Hay como 2 teorías generales, la teoría Obama y la teoría, que yo creía que era la teoría Pacheco, pero también es la teoría Obama. La teoría Pacheco / Obama es leemos y escribimos para poder estar en el lugar de otros, ¿no? Es decir, la única manera que tengo de experimentar la vida de un señor italiano judío que estuvo en un campo de concentración en Polonia es pues leyéndolo, ¿no? Y es una buena teoría.
Y luego está la teoría Camus, ¿no? Que es la otra. Y me parece que son las únicas dos teorías que son enunciadas de maneras distintas durante periodos distintos de la historia. La teoría Camus en realidad es la teoría de Aristóteles, que ha dado vueltas y vueltas y vueltas y sigue funcionando. La teoría de la poética, que es que leemos y escribimos porque tenemos nostalgia de un orden, de un orden que no existe en la vida real, ¿no? Nuestras mentes medio organizan y categorizan el mundo, pero en realidad siempre los malos ganan, nunca ganan los buenos. Y luego, cuando ganan los buenos, se vuelven malos, ¿no? Como o sea, los gobiernos de izquierda, etcétera, etcétera. No voy a abundar en esos temas, pero el punto es, el mundo no está cifrado de una manera ordenada. A no conduce a B ni conduce a C. A conduce a balacera. A conduce a chorrillo. B conduce a gripa, loca, COVID. Todo es un desastre. Y en el mundo de los libros hay un orden, ¿no? Los buenos ganan, o no, siempre ganan los malos, pero la onda es que ganen los malos. Claro. Claro. Nunca hay final feliz, pero la onda es que no haya final feliz, etcétera. Es un drama y a veces hay final feliz. A ver, hay libros que terminan en boda también, no solo en el gato, perdón. El gato. Sí, se metió. No pasa nada, por aquí viene sombra. Este es Juárez. Hay libros que terminan en funeral y libros que terminan en boda, ¿no? También hay libros que terminan en No boda. sabemos cuál de los dos es el bueno o el malo, ¿eh? Exacto. ¿Cuál es el optimista y cuál es el pesimista? ¿Quién sabe? Bueno, es que ustedes son unas personas muy pesimistas, ¿no? Como yo. Yo, como me he casado muchas veces, sé que el bueno es la boda. No hubiera imaginado eso, pero... Bueno, evidentemente me gusta, ¿no? Estar casado. Si no, no lo haría tanto. Sí, no lo haría. Entonces, en ese sentido, Mariana, me parece que escribir una novela es en este mundo que cuando menos yo vivo con tanto vértigo, ¿no? Con tanto miedo, con tanta inseguridad y como siempre batallando porque vengo de la clase media mexicana y lamentablemente no he podido salir de ella. Es decir, nunca he podido ahorrar nada, nunca he vivido en una casa que sea mi propiedad. O sea, siempre he pagado rentas, nunca he terminado de pagar un coche, ¿no? Siempre me mudo de país antes de terminar de pagar. O sea, nunca he tenido, lo único que tengo míos son como los trastes, ¿no? Y el perro y el gato. El perro y el gato, pero me parece que ya te pueden cancelar si dices eso. Sí, no, quizás sea una afirmación muy, muy, muy peligrosa esa. Muy peligrosa y además, como les decía hace rato, no se sabe quién manda entre la perra y yo realmente, ¿no? No está claro qué voluntad se impone. Entonces, en ese mundo caótico, la literatura para mí es un espacio de orden, ¿no? Un espacio en el que las cosas responden Claro. de la forma en que deberían de responder en el mundo, aunque en realidad el mundo funcione de maneras caóticas. Entonces, no, jamás le permitiría a mi perro que decida por dónde corremos, pero jamás le permitiría a un personaje que decida por dónde escribimos. No, es lo único que, mira, Mariana, a las 6:30 de la mañana, yo ya estoy despierto, desde que tengo memoria, haciendo el sándwich. ¿Me entiendes? O sea, mi hijo mayor tiene 26 años y el menor van a ser en un mes. ¿No? Es un espectro bien amplio. O sea, no me acuerdo cómo era la vida sin encargarme del sándwich, sin hacer a las 7:30 la cena, sin lavar la ropa, sin el uniforme, sin esas cosas. En ese caos absoluto, ¿no? En el que por supuesto también está pagar la renta, que no se caiga internet, o sea, la perra, por supuesto, no come croquetas, ¿no? La marquesa, ¿no? Entonces hay que cocinarle, ¿no? Entonces, Tú también estás en eso, no me digas. tú también le cocinas a tu perro. También es una pesadilla. Todos los días. No sé en qué momento empecé, pero hagamos un grupo de ayuda, ¿no? Sí. De apoyo. De apoyo, exacto.
porque ya no hay marcha atrás, ¿no? No, O sea, no, ya, ni se va a modo de morir de empezar con las hambre. croquetas Si no ahorita. le Gente de Nueva cocina, se va a York morir de hambre. secuestrado por sus perros y pueden Sí, empezar ustedes completamente. dos. Completamente. Totalmente. Los perros mandan. Bueno, a mí sí, tengo que decir que sí. Los dos perros me imponen su voluntad. Pero adelante, Alejandro, tú querías decir Muy algo. bien, digo, yo dentro de todo este caos, en el que vives y todo el mundo vivimos, ¿no? A mí lo que me parece espectacular dentro de tu trabajo es en tu última novela, la de Ahora me rindo y eso es todo, donde digo, haces un trabajo de organizar el caos de una manera sistemática y muy buena que te va llevando por toda la novela, ¿no? Pero aquí yo te quería preguntar un poquito, porque en alguna vez vi una entrevista tuya en la que tú hablabas, porque en esa novela hablas sobre una historia de vaqueros y de apaches, ¿no? Como cuando éramos jóvenes y veíamos Bonanza y veíamos al Capitán Custer y todos los héroes de nuestra infancia, tú lo retomas, pero tú lo retomas y en esa entrevista hablabas un poquito que es un poquito retomar un poco de la historia de México fuera de México, ¿no? Porque todos estos héroes apaches son parte de la cultura mexicana que después se pasan pasan a ser parte de la cultura americana. Tú estando desde fuera, pero siendo mexicano y estando en Estados Unidos, ¿cómo ves esta historia mexicana que ya no es mexicana, ¿no? Que un poquito se vuelve pues tu historia, ¿no? Porque tú eres mexicano, pero estás en Estados Unidos y escribes en Estados Unidos, pero sigues, ¿no? ¿Cómo ves esta parte? Hay una cosa, Alejandro, que creo que sí te permite la distancia. O sea, por supuesto está todo el rollo político de escribir desde Nueva York, que es real, ¿no? Escribir desde Nueva York siendo hombre y siendo criollo. Todo eso es bien real, ¿no? Y por supuesto, como me dijo la señora Gerber un día, regañándome con mucha razón en una feria de libros, me La decía, señora Gerber, Alvarito, el lugar de misión importa. Y tiene razón, no es lo mismo ser un escritor en Coyoacán que ser un escritor en Nueva York. Bueno, y no estoy diciendo que uno sea distinto que otro. O no es lo mismo escribir desde Guadalajara, como escribe Ortuño, que escribir desde Nueva York, como escribe Yeya. Es decir, el lugar de emisión transforma el mensaje y lo deforma y transforma sobre todo los canales por los que llega ese mensaje. No hay, yo no veo con ninguna inocencia. O sea, no veo con inocencia que en mis 1000 libros sale un sello de legitimación del New York Times, ¿no? Que es como que te legitimen con una bomba atómica, ¿no? O sea, es francamente gandalla, ¿no? Ese es el lugar de emisión. Entonces, estoy respondiendo reconociendo que estoy en ese lugar que pues es un lugar de comodidad. Por otro lado, es un lugar excéntrico porque no participo en la discusión pública mexicana, no voy todos los fines de semana a México. Además, creo que como la mayoría de los escritores y las escritoras, soy más bien una persona tímida, ¿no? Cuando no veía a nadie durante la pandemia, pensaba que era por mi culpa. No. Era como, pues sí, nadie me quiere, ¿no? Obvio, ¿no? Creo que es una cosa propia de la gente creativa, ese tipo de inseguridad, ¿no? Cuando tienes este tipo de trabajo, estás muerto de miedo todo el tiempo. Entonces, en, en, también soy una persona muy de mi estudio, ¿no? Muy del perro, o sea, no, para mí es difícil subirme a un avión, ¿no? Para mí, ya olvídate subirme a un avión, para mí es difícil subirme al metro para ir a ver a Yeya en Brooklyn, ¿no? Porque aquí donde me ven es donde estoy siempre, ¿no? En este rincón. Mi hija Maya dice, papá, si sigues pasando tanto tiempo en el estudio con los gatos, te vas a convertir en gato. No sabe que ya me convertí en gato. No, ya, pues. Entonces, bueno, en todos esos contextos, yo tengo la impresión de que en esa novela, pero también en la que viene y también en la anterior,
Y también, por ejemplo, en Hipotermia, que lo escribí en Washington, o El cementerio de sillas, que son libros que escribí en Estados Unidos, tenía la comodidad de no estar en la discusión del día en México. ¿No? Es decir, para mí es muy fácil pensar casi decimonónicamente en la República Mexicana, porque México es para mí un poco una abstracción, ¿no? Es un lugar al que voy, por supuesto que mis padres siguen viviendo ahí, ¿no? Por supuesto, uno de mis hijos sigue viviendo en México, así que voy constantemente y por eso es que iba durante la parte peligrosa de la pandemia, ¿no? Es decir, tengo una relación íntima, intensa y constante con México. Pero eso no quiere decir que tenga una relación íntima y constante con la clase intelectual mexicana. Claro. Esa conversación está muy diferida. Entonces puedo escribir, creo que con cierta comodidad, sobre temas que creo que en México me gustarían muchísimo, ¿no? Es decir, esa novela hubiera sido muy difícil de escribir en México. La novela nueva, que es sobre la que sale ahora en otoño, que es sobre el primer día de los conquistadores en Tenochtitlán, sobre el 6 de noviembre de 1519, sucede solo ese día, el 6 de noviembre de 1519, solo esa tarde, o sea, entran al mediodía los conquistadores y la novela se acaba cuando cae el sol ese día en el crepúsculo. Si hubiera estado en las disputas de México sobre el tema de si el Templo Mayor o el no Templo Mayor, si son los españoles o son los mexicanos, si los mexicanos eran bravos y los españoles salvajes, quiénes eran los buenos, si hubiera estado en todas esas disputas que veía muy cómodamente desde internet, no me hubiera atrevido a escribir nada, ¿no? O sea, ¿con quién? ¿Con Patano? ¿Con Navarrete? ¡Ah! ¿No? Desde aquí es facilísimo simplemente ver a México pues como un terreno para experimentar con el lenguaje, ¿no? Ver la historia de México como un terreno para experimentar con el lenguaje y con posibles visiones, porque también recuerdo, o sea, son novelas, ¿no? Ahora me rindo y eso es todo, es una novela, igual que Tu sueño, imperios han sido, la nueva, es una novela, o sea, lo que cuenta propone una teoría de la realidad, pero de ninguna manera es matemáticamente demostrable, digamos, ¿no? No hay que ofrecer demostración, pero sí propone una serie de ideas sobre qué carajos es esta cosa que cuando menos se puede decir carajos. Claro, pues sí, lo que Perdón, ¿qué es esto? todo se puede decir. Lo que sea. ¿Qué es esto que a mí me ha intrigado toda la vida, que es México, ¿no? Para mí es una obsesión. En ese sentido soy como un escritor de 1950, ¿no? O sea, sí es como el objeto más opaco que he encontrado en el mundo, y sí la palabra obsesionar está súper mal barata, ya no vale nada la palabra obsesionarse, pero sí ha sido un punto fijo de mi atención durante toda la vida, ¿no? Oye, Y en ese sentido, 6 horas para contestar una pregunta que en realidad se hubiera podido responder en 30 segundos. En ese sentido, Alejandro, es muy cómodo para mí vivir en Nueva York, ¿no? No, es decir, no me veo escribiendo una novela sobre un mexicano en Harlem en 2024. No, siempre la mirada va a estar hacia allá, ¿no? Oye, y además, pero fíjate, desde El cementerio de las sillas, que es un libro que ha sido totalmente injusto, justamente olvidado, que necesitaría ser reimpreso. Por la historia. Es una mentada de madre, porque es un libro que a mí me parece espectacular y formidable y que está muy poco leído. Es tu libro menos leído, yo me atrevo a decir. Pues tuvo muy mala suerte, ¿no? Sí. O sea, hay libros que se sacan un premio, ¡pah! Los lee todo el mundo, sí, y hasta pena da. Y luego hay otros que no lee nadie por circunstancias similares, ¿no? Aquí, claro, sí. A ese le pasó un lío editorial y pues se quedó en cajas. Entonces, Sí. si no te lo regalé yo el día de la presentación, ya no lo tuviste. No, y yo torpemente lo presté y ya se perdió. Entonces yo ya no tengo ese libro. No es un libro que además me gusta muchísimo. Y además con el cual, a ver, y aquí me voy a atrever, yo me atrevo, das un giro en tu trabajo
hacia, no quiero decir una novela histórica, porque yo no te veo a ti como historiador, novelador histórico o historiador novélico. Ahí das como una especie de giro y a partir de ahí has ido siguiendo estos personajes a través del tiempo y escribiendo novelas a través, o sea, sí siento yo que fue ahí, pero quizá no. Tú dime cómo lo ves, porque bueno, muerte súbita y obviamente las vidas perpendiculares es algo distinto, pero también hay un elemento ahí, histórico. sí. No, nunca lo había pensado porque ese es un libro en el que nunca pienso porque es un libro... A ver, es divertido que es el primer libro en el que trabajé muy cínicamente, no muy cínica, pero que empecé a experimentar con la idea de archivo. ¿No? Y el libro está archivado en la cultura porque no está en ningún lado, nunca estuvo en ningún lado, ¿no? Circuló muy pocos días, circuló nada más en una feria de Guadalajara y luego se fue a una bodega y ahí se quedó para siempre porque los editores españoles de lengua de trapo, y me parece que era Grijalvo, ya no me acuerdo quién lo distribuía en México, se pelearon terminando, o sea, se asociaron el primer día de la fila y se pelearon el último día de la fila. Entonces el libro solo existió durante la fila, 10 días padrísimo. Qué horror, man. Sí, bueno, pues esas cosas pasan, ¿no? Y no, o sea, creo, si hubiera un joven en su auditorio, pues que sepa que esas cosas pasan y que sobrevivimos, ¿no? Sobrevivimos a las mudanzas, sobrevivimos a los divorcios, sobrevivimos a los escándalos, sobrevivimos a los libros que no circulan, a los libros que no quisimos publicar, sobrevivimos a todo, Mariana. Te veo. Speak for yourself, como dicen en inglés. Yo no sobreviví a los divorcios. Yo sigo lidiando con eso, güey. No, espérate. Y aparte dijo otra cosa, si tienen televidentes o público joven, carajo, esa es la primera vez que me siento joven en un programa. Me estás tirando a vieja, carajo. No, pero es que tú no eres televidente, tú eres la joven locutora Mariana H. Exactamente. La joven locutora Mariana H. No Oye, te enojes conmigo, Mariana. Me voy a enojar. Pero justo ahora que mencionas la palabra locutora, te quería preguntar si nunca hablabas de tus amores, ¿no? De la literatura, de los hijos, la música, y nunca tuviste, bueno, la música lo estoy poniendo palabras en tu boca, pero ¿nunca tuviste inquietud en hacer radio? Sí, viví del radio mucho tiempo, fíjate. ¿Por qué no sabía yo? Porque yo, bueno, ya sabes por quién. Cuando era chico. Yo te conocí en una estación de radio. Exacto, nos conocimos en... Hacer una cápsula de algo, ya no me acuerdo de qué. Y esa fue la primera vez que nos vimos en nuestras vidas. Tú eras... No me acuerdo si era todavía ABC Radio o ya era Ondas del Lago, ¿no? No estoy seguro. Era hace radio, mucho. sí. Era hace mucho, o sea que tú sabes, sí, éramos... Yo en la uni me especialicé en radio, no en periodismo escrito, porque me gustaba, todavía me gusta el radio, oigo el radio, de hecho, de Día del Padre me regalaron un radio, soy la última persona que tiene radio. Sí. Yo quiero tener un radio. Se me había descompuesto el anterior y mi vida era una miseria, así con el teléfono, o sea, pasando la bocina. Nunca es lo mismo. O sea, en esta cosa ya de ser medio gringo, Mariana, soy muy aficionado a la radio pública gringa, que es buenísima. Es muy buenísima. La gringa y la inglesa es extraordinario, ¿no? Entonces, y es como el soundtrack de mi vida aquí, ¿no? Entonces, este mes y medio que estuve sin radio fue muy angustioso, ¿no? Porque no es lo mismo transmitirlo desde el teléfono, no sé qué es, ¿no? Pero bueno, sí hacía radio, de joven hacía radio. De joven, sigue siendo joven. Cuando de alguien de su edad dice, cuando yo era joven, cuando estaba en mis mejores años, a ver, cuando tengamos 89 y estemos tirados en una silla y decrépitos y digamos, cuando yo era joven y pensemos en nosotros ahora, nos vamos a caer a patadas. Entonces, ¿sabes? Tienes razón, Mariana. ¿Sabes que es además una rutina cómica que tenemos Yeya y yo ya desde hace tiempo, ¿no, Yeya? O sea, nos vemos y ya estamos como Matusalén. Entonces, esa rutina cómica de amigos, de jóvenes amigos,
jóvenes amigos, está contaminando esta Claro. conversación y me disculpo. Tienes razón, estamos en la flor de la edad. Eso. Estamos bien todavía, con Estamos algunos bien dolores de todavía. espalda, pero estamos bien. Bueno, Sí, Alejandro, quería tú preguntar algo. Sí, yo quería preguntar otra cosa dentro de esto de las edades. Llevas básicamente toda tu carrera publicando en Anagrama. ¿Cómo ves hoy en día la editorial Anagrama? bueno, mira, Nadie de Anagrama nos ve, así es que no te preocupes. Puedes nadie de decir, Anagrama, Puedes los decir todo jóvenes lo de que quieras. Anagrama. puedes decir todo lo que piensas realmente. No, sabes que yo estoy muy contento, yo estoy muy contento. Publiqué, ahora me rindo y eso es todo ya bajo la tutela de Silvia Sensé, Mm. y ahora la novela nueva la estoy haciendo con ella y, y yo estoy muy contento. Muchas veces en la vida, Alejandro, o varias veces en la vida, he estado frente a la decisión de quedarme o no en Anagrama y cada vez que he pasado por ese proceso de debo de moverme hacia otro lugar o debo de quedarme, Anagrama me ha parecido convincente. Mira, cuando era joven, para abundar en lo del radio, cuando era chico, 18 años, 17 años, Chamaco. cuando tenía 17 años, tomé 2 malas decisiones en un solo día. Súper malas decisiones, las 2 el mismo día. Fue estudiar comunicación en la Ibero. Yo estudié ahí. Eso se debió a que no me admitieron en letras en la UNAM, que eran 2 buenas decisiones, ¿no? La UNAM no fue así como no. Señor Enríguez, su examen fue el número 218, bye. Entonces, si quiere puede venir a la abierta y estudiar administración familiar, ¿no? En la abierta, pero letras para usted no. Entonces, pues bueno, por entonces la Ibero era una universidad en el sur, era una universidad de comunistas, era otra cosa, era una lectura cultural distinta. Entonces tomé esa mala decisión, esas 2 malas decisiones de un solo golpe, ¿no? Comunicación y en la Ibero. Y entonces todos los años decía, ¿pero qué hice? ¿No? ¿Por qué estudio comunicación y en la Ibero? Y luego mientras estaba ahí se mudó al norte y yo nunca había visto unos blancos en México. Todos eran blancos. Bermuda era una cosa espantosa, ¿no? Espantosa. ¿Sí? No hablaba con nadie, estaba solo, era todo horrible. Entonces decía, voy a cambiar, ¿no? Voy a cambiar. Entonces veía otras universidades y otros programas. Y decía, no, pero esto me gusta. O sea, al final elegí esto porque el programa estaba muy padre, ¿no? Entonces veía el programa de Letras en la Ibero. Pues, estaba muy bien, pero en comunicación podía tomar todas las filosofías que se me diera la gana, ¿no? Podía tomar las sociologías. Ya no existe la sociología, pero era en los tiempos ancestrales una ciencia interesante, ¿no? Entonces, podía hacer muchas cosas. Tenía una flexibilidad que no hubiera tenido en otra carrera. Entonces terminé quedándome y terminando. Ya no sé de qué estábamos hablando y por qué hice esta Anagrama. bueno, de Anagrama. Nos llevó hasta Cada vez que he estado frente a la situación de cambiar de editorial, lo pienso, hablaba antes con Jorge, bueno, todavía hablo con Jorge, porque Jorge ahí anda y sigue yendo a la editorial casi todos los días, ¿no? Y sigue leyendo los libros, o cuando menos los míos, ¿no? Pero, y sigue escribiéndome y quejándose de lo mismo, de lo que se ha quejado siempre, y nos seguimos peleando y nos seguimos queriendo. Muy bien. Sí, todo igual, como Juan Gabriel, ¿no? En la misma ciudad y con la misma gente, siempre. Y cada vez que he estado en posición de cambiar, Anagrama me vuelve a convencer. Me parece una gran editorial y Silvia me encanta. Realmente trabajar con Silvia me encanta. Trabajar con Jorge. A ver, trabajar con un editor que es una leyenda, pues tiene complicaciones, ¿no? Claro. Y luego yo famosamente tengo como problemas de autoridad y padre, de los que no vamos a hablar aquí porque no son ustedes mis terapeutas, ¿no? Pero siempre se me ha complicado mucho las relaciones con jefes hombres, muchísimo. O sea, trabajé en Ondas del Lago, trabajaba con Tere Vale. Claro. Es decir, toda la vida he trabajado mucho mejor con jefas mujeres que con jefes hombres. Me parece que son más horizontales, que oyen más, que whatever, ¿no? No estoy haciendo... Si eres hombre, funciona. Sí, yo creo que sí. Es más fácil si eres hombre,
dos hombres es complicado una relación, la relación padre-hijo es complicada, la relación madre-hija, hijo menos complicada, etcétera, etcétera. Todo es bastante obvio y no tiene importancia. Tiene importancia en el sentido de que Jorge fuera tu editor era, o sea, era complicado, ¿no? O sea, ¿quién es la estrella? Pues Jorge, ¿no? Oye, pero yo quiero ser escritor, sí, pero la estrella es Jorge. Punto. Y sí lo es, ¿no? O sea, realmente es un hombre que ha definido el gusto el gusto literario de nuestra generación. Un poco es el gusto que tuvo Jorge Herralde. Leímos los libros que él quería y a los autores en español que nos interesan son los que él publicó, ¿no? Es muy impresionante la influencia que tuvo. Entonces, bueno, trabajar con una leyenda, más como un escritor joven, era incomodísimo. Pasan los años y a fuerza de comidas y viajes y demás, terminas haciéndote amigo del dueño de la editorial y la relación se vuelve como más horizontal y constructiva y demás. Y así fueron los últimos años de mi convivencia con Jorge, y luego la llegada de Silvia fue maravillosa, ¿no? Para mí. En el momento en el que llegó Silvia, yo estaba en uno de esos momentos de debo de transitar o no, ya me llevé el premio Herralde, a lo mejor lo que conviene es ir a otra editorial, y estoy harto de ser pobre, a lo mejor ir a una editorial más comercial, no sé, ¿no? Y hablé con Silvia cuando ya tenía conversaciones con otros editores en español, y Silvia me pareció convincente, seria, ¿no? Entonces, pues me gusta mi casa, pues, ¿no? Y me siento en casa ahí, ¿no? Oye, y ahora que dices eso, deja meter un tema recurrente de zona de contagio, que ha sido la idea de la cultura de la cancelación. Desde que empezamos a hablar aquí de diferentes temas, ha sido una cosa muy recurrente, ¿no? De pensar las relaciones de género, de pensar lenguaje incluyente y de pensar esto, ¿no? La idea de que existe una doctrina no muy clara en la cual tu carrera puede quedar completamente anegada o nulificada o borrada por algún error un error semántico o un error en tu manera de expresarte. Entonces, ahora que hablas de esto, ¿no? De decir que trabajas mucho mejor con una jefa que con un jefe o con una editora que con un editor. ¿Cómo ves este tiempo que nos tocó vivir, ¿no? ¿Cómo ves este tiempo para hacer literatura en el cual las políticas de identidad juegan un papel, o sea, que yo creo que era importante que hubiera un giro, que hubiera una voltereta, que hubiera un revés, que nos lo merecemos, pero ¿cómo ves, cómo lo has vivido tú en términos de autor exitoso, como siempre te he visto yo, autor de primera? Bueno, gracias por eso, colega, pero no. Mira, yo creo, otra vez aquí el punto de misión importa, ¿no? Estamos en Nueva York, entonces no sé bien cómo sucede esto en México, o en Francia, o en Marruecos. No entiendo bien cómo funciona en México, pero yo tengo la impresión de que es un tema más generacional que de género o de... ¿no? Me parece que hay una sensibilidad hacia temas del lenguaje, uso sensibilidad aquí de una manera neutra, en la nueva generación, ¿no? En las generaciones más jóvenes, que nosotros no teníamos porque crecimos en un mundo más bestia, ¿no? Simplemente funcionaba de otro modo. Como acabas de decir, y ella me parece que sí, ¿no? Es decir, pienso en el mundo en el que crecimos nosotros, pues sí era una bestialidad, ¿no? Sí era un mundo de abuso, o sea, verbal constante de todos hacia todos, un mundo brutalmente machista, no que vivamos en un mundo mejor, pero poco a poco se va moderando el lenguaje, ¿no? Y creo que pues, a mi generación, a nosotros nos tocó estar en el frente porque estábamos exactamente en la división, entonces pues, tuvimos que aprender a tumbos, ¿no? Una cosa que como has dicho bien, yo creo que estuvo bien que aprendiéramos, ¿no? O sea, desconfío de los cincuentones que van por ahí demostrando que están reconstruidos, ¿no? Si veo
señor blanco de 50 años que habla con la E, banderitas, no, banderitas, Completamente, sí. completamente, Sí. porque pues no va a pasar, ¿no? Ya, o sea, ya lo de los géneros ya está, lo de la O y la A ya está incrustado en nuestros cerebros y punto. Ese es un tema de nuevas generaciones y está muy padre que lo hagan las nuevas generaciones, pero hay que reconocer que uno modifica ciertas costumbres, pero pues hay otras que ya no se pueden modificar, ¿no? Me, me, me parece que la politización de las identidades pues era un tema que debíamos, ¿no? Es decir, estoy de acuerdo en que era mucho más fácil leer el mundo desde una, digamos, desde clase trabajadora y clase propietaria, exactamente, qué hombre, mujer, qué blanco, negro, qué gay, straight, qué todas esas características, pero que, o sea, es el mundo en el que vivimos, sobre todo es otro tema sobre el que creo que no tenemos ningún control, entonces hay que aprender y adaptarse, ¿no? O sea, ni modo. ¿No? Pero, ¿sabes qué? Y lo hemos hablado aquí en este programa, Álvaro, que el cambio de lenguaje no viene de la academia para abajo, viene de cuando en las escuelas rurales se habla de hijes y amix y esas ondas, por no decir lo que quería decir. Entonces, o sea, yo siempre he dicho que me parece más factible que entre en nuestro vocablo como permitido, digo, permitido decir pizza con Pepsi y capsu, que hijes, amigues, adultes y niñes. ¿Me explico? O sea, creo que el uso de ese lenguaje no se da de arriba para abajo, no es la punta del iceberg que de pronto permea, sino que es el uso, las costumbres y sobre todo y por encima de todas las cosas, tú actuar en la vida corresponde a que digas hijes y amigues y adultes y niñes o nada más estás diciendo, ah, es que, mira, mexicanas, mexicanos, chiquillas y chiquillos. Y ahí creo que nos atoramos los cuatro, ¿no? Independientemente de generaciones, creo que lo tenemos claro. Y yo, como la única mujer, y sobre todo la única joven en este programa. Chamaca, chamaca. No, sí me siento con, no, fuera de broma, me siento con esta responsabilidad de decir, porque sí creo en una causa de equidad, sí creo en una causa de cero violencia hacia hombres y hacia mujeres. Creo que, como voy a decir algo muy corriente, pero que muchos están meando fuera de la vacinica en lugar de abordar el tema en un quehacer diario. Eso es lo que pienso yo. Bueno, Vengan, haters. estamos en un periodo nominalista. La humanidad estuvo así, es decir, del fin del Imperio Romano a Dante, la humanidad fue fundamentalmente nominalista. Pensaban que las palabras invocaban sustancias en el mundo y me parece que estamos en un periodo así ahorita, ¿no? Es decir, la gente le da un peso extraordinario a las palabras que me parece que no tenía. En ese sentido, Mariana, creo que no vienen, o sea, creo que la ola sí viene, ¿no? Es decir, estoy de acuerdo en que esto viene de la Universidad de Buenos Aires o de la E, ¿no? Es decir, clarísimamente, Correcto. y que es una élite financiera universitaria. Nos llegó Cortázar, que Y hablaba Andrés como nosotros, Calamaro. ¿no? O sea, nos llegó Andrés Calamaro, que a mí me parece abominable, pero que... ¡Ya, Álvaro, por favor! No sé ni quién sea Andrés Calamaro. No sé ni quién. Cerati, entonces. No tengo ni idea. Era un chiste malo. Ahora, por otro lado, yo sabes que veo, hay unas que me parecen muy buenas. O sea, a mí Todes, por ejemplo, me parece genial. Me parece que Todes se va a quedar, ¿no? Chiques, ¿no? Chiques es buenísima, ¿no? Y luego, Hijes es horrible. Pero cuando oyes Infancias, y ya luego Infancias, Puente Brooklyn, Salto, bye, ¿no? O sea, mejor Hijes, ¿no? O sea, entonces, a mí eso, por Chiques y Todes me parecen realmente geniales.
pero no sé, o sea, me parece que no es una pregunta para nuestra generación también. O sea, me parece que nuestra generación va a contestar desde lo que el antiguo obispo de San Cristóbal de las Casas, ¿cómo se llamaba el obispo que estaba con Samuel Ruiz. Samuel Ruiz. lo que don Samuel Ruiz llamaba el hocico duro. Nosotros ya tenemos el hocico duro, ¿no? Ya, o sea, no podemos aprender nuevas maneras de conjugar, etcétera. Nuestro lugar en la historia va a ser, por supuesto, defender lo que aprendimos, porque es improbable que yo viva 104 años, entonces ya estoy en la mitad, o sea, ya pasé la mitad de mi vida, ¿no? Ya lo que aprendí ya es lo que aprendí. Entonces me puedo adaptar y gritar chiques, ¿no? Chiques, ya está la cena, pero pues no más eso, ¿no? Y luego todavía falta el salto hacia lo escrito, ¿no? Que eso amigues nuestros ¿no? que escriben con la E, que hablan con la E, no escriben con la E. Eso es lo que siempre hemos también comentado, que una cosa es hablarlo y otra cosa es cuando ya lo conviertes en literatura, y si lo vuelves a literatura, pues ya yo siento que ahí habría una legitimación pues de facto. Quizá, a lo mejor estoy pensando como viejo, como el viejo que soy. Que no eres viejo, Ney, por favor, no. También está, y ella, eso en la historia, ¿no? Es decir, hablamos durante muchos siglos, hablábamos en romance y escribíamos en latín, ¿no? Cuando hablábamos español, estoy hablando aquí no como mexicano, sino como hispanoparlante, ¿no? Entonces, durante algún momento, bueno, la diferencia fue tan abismal que eventualmente en 1492 Lebrige escribió una gramática ya para establecer para siempre el romance como una lengua que tuviera la estructura y la estatura que tenían las lenguas que tenían gramática, que eran el griego y el latín, ¿no? Entonces, pero durante un periodo larguísimo, eso se escribía en latín y se hablaba en romance. Y luego, bueno, ustedes dedican 1 hora o 2 a la semana a grabar conversaciones, ¿no? Cuando transcribes una entrevista, modificas esa entrevista porque lo que escribimos y lo que decimos es completamente distinto. Entonces es perfectamente legítimo que hablemos con la E y no escribamos con la E, ¿no? Claro. A mí me interesa el gran momento Lebrija en el que en 2068 se incluya la E en algún lugar. Por supuesto que los viejos pedorros como nosotros y la academia y demás, pues no queremos, qué flojera, ¿no? Pero, volver a empezar, volver a aprender. Y luego es un origen político, ¿no? O sea, voy a contar aquí otra historia de hijos, pero pues es lo único que tengo, hijos. Está Dylan aquí, ¿no? Y termino de hacer la cena y grito, niños, a cenar, ¿no? Y Dylan contesta, papá, se dice niñes, somos Maya y yo, mi hermana, tienes que ser inclusivo. Yo cooperando, flojito y cooperando como con todo en la vida. Entonces al día siguiente termino la cena y grito, niñes, a cenar. Y entonces Maya dice, papá, eres un viejo, no puedes decir eso, estás apropiándote de algo. No te pertenece. Entonces al día siguiente grité, chirris, chirrises, a ver los chirrises que vengan a cenar. ¿Funcionó? Sí, pues ya esa no, o sea, siempre hay salidas, ¿no? Yo tengo mucho cuidado ya en los artículos que escribo y también, bueno, en las novelas es más difícil, ¿no? Claro. Le acabas de dar al punto, es decir, el decir hijes, chiques, no, o sea, tenemos, o quiero pensar que tenemos nosotros 4 y la gente que nos está viendo, recursos suficientes como lo tiene el lenguaje para ser incluyentes sin tener que decir chiques, niñes, tites, no sé, güey, creo que... Sí, pero si la opción más económica es usar la S, se va, que yo no uso, que no me gusta a mí, por un tema solo generacional, ¿no? Claro, no es un tema ideológico, yo de verdad quiero que las cosas se muevan hacia, como decías hace rato, Mariana, hacia
un poco más de igualdad, un terreno más parejo, abolir en la medida en que sea posible los techos de vidrio, etcétera, etcétera. Creo que todos estamos de acuerdo. Nomás mi mente es un poco inflexible ya para adoptarla. Aún así, si es más económico, se va. O sea, por eso pienso que todo se va a quedar. Porque es súper económico, es genial, ¿no? A ver, se me callen todos. Ale, ver, no. Pero no, pero... ¿Oíste, no, verdad, Borré? Sí. El Evergui. Exacto. Ya me voy. Ya terminé con mi participación. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, Mariana. Alejandro, ¿cómo vamos de tiempo? No, digo, se nos está acabando el tiempo. Digo, está interesantísima la plática con Álvaro. Deberíamos de invitarlo otra vez más, ya que ahora somos tan populares y todo el mundo quiere que los invitemos. Pero, sí, se nos está acabando, pero justamente es lo que dice, ¿no? Yo creo que a fin de cuentas el lenguaje tiene que ser económico. En el inglés es mucho más marcado la economía del lenguaje. Y la evolución del lenguaje tiene que ser hacia una economía en la que evites tantos rodeos, ¿no? Ahora, como dices, siempre hay por dónde darle la vuelta y por eso existe Chirris y puedes inventar lo que tú quieras para dirigirte a un hombre y una mujer o a un niño y una niña, ¿no? Sin evitar... Claro, la humanidad en lugar del hombre, todo eso lo estamos haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? A mí sí me da vergüenza, pues. O sea, a mí sí tengo vergüenza, sí, como decía ella al principio, yo sé, sí estoy tratando de aprender, sí me da vergüenza. O sea, sí el lenguaje estaba mal, sí lo estábamos usando mal. Por supuesto. Yo no sé si el tránsito a la S puede, pero hay otros caminos, ¿no? Exactamente. Claro. Sí, pero además, más esto, ¿no? Si además, como tú bien dices, o sea, podemos reconocer que está bien y que es necesario, pero si sonamos absurdos y ridículos, y si nos lo hacen ver, que además que eso es lo más duro, ahí ya hay una imposibilidad, ¿no? De llegar a eso. Oye, pero bueno, nada más para que terminemos esto, hablabas de este espacio que tienes y de cómo te refugias en él, pero rapidísimo, sin que nada más, si nos cuentes un poco, tú estás en la docencia y ya estás volviendo, me imagino, a clases presenciales. Entonces ahí tienes que romper con tu agorafobia y con tu rechazo al exterior, me imagino. ¿Cómo has vivido tu reencuentro con la sociedad y con el mundo? Los humanos. Con los humanos. No, la verdad es que bien, ¿eh? La verdad es que bien. Nunca dejé de dar clase en directo, ¿no? Teníamos en la universidad, yo doy clase en una universidad chiquita de Long Island que se llama Hofstra, ¿no? Es una universidad, no un college, pero es una universidad chica. Entonces, bueno, teníamos una flexibilidad, y digo teníamos porque soy parte de esa facultad, teníamos una flexibilidad que no tienen universidades más grandes. Entonces, siempre tuvimos salones híbridos, es decir, hubo unos meses en que todo fue en Zoom y punto, pero siempre tuvimos salones híbridos, y aquí para darle la razón a Mariana, y los jóvenes de la facultad íbamos a dar clase, ¿no? Es decir, los menores de 60 años, los menores de 60 años dábamos clases presenciales en salones muy raros que nunca funcionaron bien, que bla, 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 pero siempre hubo salones con caras, con caras reales, además de las pantallas en la universidad. Una transformación tecnológica que salió muy cara y que pues, a lo mejor no salió tan bien, ¿no? Pero nadie sabía cómo se iba a lidiar con eso. Y eso, y luego la parte social de la reincorporación, pues creo que para quienes hacemos cosas que tienen que ver con una vida interior, ¿no? Así de simple, que con pasar mucho tiempo adentro, como es ser escritor, fue más difícil salir de la cuarentena que entrar a la cuarentena, ¿no? Yo sin Qué que horrible, me cancelen, ¿no? Yo soy feliz la gente que la pasó mal, lo entiendo, y solidaridad y demás, pero yo la pasé, a mí me encantaba.
Podía correr 3 horas, ¿no? Esto, ahí empezó la conversación, ¿no? El único lugar en el que somos solo el perro y yo es cuando estamos corriendo, ¿no? No hay teléfono, no llevo lentes, es lo único que hago sin lentes, sin celular, sin nada, ¿no? Es nada más el perro y yo queriéndonos, corriendo por la ciudad como bestias. Y o sea, durante la pandemia corría hasta tu barrio. Y ella, o no, cruzaba tu puente, el de Williamsburg, y regresaba, porque podía hacerlo, ¿no? No había nada más que hacer, o podía irme en bicicleta todo el día por la ciudad vacía. Entonces, lo disfrutaba mucho. Nueva York es una ciudad en la que comes mucho fuera y en la que pides mucho de comer, ¿no, Yaya? Es tan barato pedir comida, que te traigan comida, como comprar en el súper. Es uno de los trades de la ciudad, es una de las características de la ciudad. Se camina demasiado rápido y se pide comida, ¿no? Entonces, es muy fácil cocinar menos en Nueva York, ¿no? Y durante este periodo, pues no había más remedio que cocinar, porque además la actividad, además de correr, era ir al súper, ¿no? Era como, era cuando nos poníamos elegantísimos. O sea, Aime y yo nos peinábamos y nos poníamos loción para ir al súper, ¿no? Saco para ir, en serio, ¿no? Entonces, bueno, cocinábamos mucho en casa. La verdad es que fue un periodo de alguna manera idílico. Veíamos, estábamos en cuarentenados con mi hija. Entonces vimos Gilmore Girls completa, y fue lo máximo, ¿no? Vimos Friends completa. O sea, estas series de un mundo anterior a este nuevo mundo mejor y peor en el que vivimos, ¿no? El mundo es el mundo de las cancelaciones, o no lo sé, no soy yo que lo tiene que decir, pero es un mundo distinto, ¿no? Es el mundo de la E o no sé. Pero antes de todas esas discusiones, había Gilmore Girls, ¿no? Había 30 Rock, había todas estas series de televisión que fuimos muy felices viendo. O sea, yo nunca veo la tele, veo el fútbol, ¿no? Veo el béisbol, escucho el béisbol en el radio, veo el fútbol, pero pues nunca veo la tele, ¿no? Y ahí hubo unos, no sé, 6 o 7 meses en que veíamos la tele todo el día, y ver la tele es como tomar MA o comer, ¿no? Te pone en un estado padrísimo, ¿no? Entonces, el cerebro entra en éxtasis, ¿no? Y estás ahí feliz viendo el drama de Rory y su novio. Se va a ir con este o con este otro, ¿no? La felicidad de la telenovela, ¿no? La felicidad de eso, que solo da a los ricos también lloran. Entonces, yo una vez, bueno, para terminar quiero decir 3 cosas. Una, acabo de releer por como 4ª vez mi libro favorito, que es Holden Caulfield, digo, Catcher in the Rye. Yo sé que es un cliché, me fascina. Gran libro. Me fascina. Entonces, voy pronto y los veo a ustedes 2. Borre, ¿me acompañas? Feliz. Si no, bueno, tengo que ir a Nueva York. 2, volví a ver en la pandemia Doctor House y Modern Family porque no me causaban conflicto. No entraba yo así como en tristeza, estrés, apocalipsis, la chingada. No, muy bien. Y 3, no me acuerdo, iba a decir 3 cosas, pero me quedé en la segunda, mejor para todos. Gracias por este programa. Que disfrute, Álvaro. Eso hacía Octavio Paz, Mariana, ¿eh? Así que bueno, ya no sé, a lo mejor está cancelado Octavio Paz y no deberíamos hablar de él, pero Octavio Paz, a quien yo sigo admirando mucho, entonces sigo siendo su lector, y hay libros suyos que no cambiaría por nada, siempre decía eso. Bueno, hay 3 razones, y luego solo pone 2 razones. Mira qué genial, soy. Yo no era su amigo, no sé cómo hablaba, pero en los libros está lleno de, bueno, voy a dar 3 casos, y luego solo da 2. Nada más 2. Vamos bien. Buenísimo. De aquí al Nobel, Mariana. Muchas gracias, Álvaro. En verdad ha sido una gozada platicar contigo. Gracias a ustedes. Fue como un episodio de Seinfeld, ¿no? Fue sobre nada. El programa sobre nada. No, pero bueno, de eso se trata todo. No, caray, Álvaro, muchísimas gracias. Qué padre tenerte aquí. Siempre que estoy contigo me la paso maravillosamente. Siempre la conversión contigo me lleva a lugares inesperados y extraños. Y es un placer enorme y me quedo con muchas ganas de la próxima charla en otra zona de contagio o en un bar planeando el próximo zona de contagio. Muchísimas gracias. Indicando Mariana está indicando. Eso, Mariana vendrá, esperamos, y con suerte Alejandro también. Y ella vive
en lo que yo definiría como el culo del mundo, Mariana, que es Williamsburg. Yo vivo en donde ella definiría que está el culo del mundo, que es Harlem. Entonces, si vienes y nos visitas, estás en el arco completo de la ciudad. Exactamente. Está genial. Me lleva Está mi genial. visitaxi. Exacto. Ya muy bien. sí, pues sí. Te Claro. suscribimos aquí las bicis de Citibank y vámonos. Exacto. Pues buenísimo, caray, qué padre tenerte, qué buena onda. Gracias, Amigos al de Zona de contrario. Contagio, aquí estuvo el gran Gracias. Álvaro Enrique, autor, escritor, novelista, pensador y una figura cultural mexicana de exportación, como bien sabemos todos. Es un placer tenerlo, es un honor ser su amigo y bueno, pues muchísimas gracias. Píquenle al me gusta, píquenle al me suscribo, vengan y traigan a sus tías y a sus primas y a sus conocidos y díganles que este episodio no tiene la menor madre. Y el tampoco el menor padre. Bye. Cuídense. Bye. Gracias.